De la palabra del Señor, vamos a meditar un pensamiento en el cual el Señor me ha estado hablando, ¿sí? Y me ha podido llevar en todo este tiempo. He dedicado mucho tiempo a ver el ministerio del Señor Jesús, ¿sí? En este mundo. Y el Señor fue una persona que el ministerio que Dios Padre le encomendó al Hijo fue para que toda persona pueda conocer, ¿sí?, la voluntad de Dios reflejada en el Hijo, ¿sí? Para eso el Señor en este mundo tuvo que viajar mucho, caminar mucho, andar mucho. Y en ese ministerio que el Señor se encontró personas con necesidades, ¿no? Necesidades físicas, necesidades principalmente espirituales, todas en común, ¿sí? Personas con necesidades de alimentarse, ¿sí? Personas endemoniadas, ¿sí?, entregadas en manos de Satanás. Pero el Señor en ese ministerio, en ese viaje, ¿sí?, por un decir, llamarlo así, de 3 años, Él mostró, ¿sí?, no solamente cuando comenzó el ministerio, que su popularidad, que su reconocimiento comenzó a agrandarse, ¿sí? Él necesitó poder mostrar, ¿sí?, a las personas, a sus discípulos y a nosotros en la actualidad lo que realmente necesitamos, ¿no? Y quiero que en esta mañana podamos meditar en Marcos capítulo 7, unos versículos allí. Y vamos a meditar la eficacia del ministerio del Señor en este mundo, ¿sí? Y nos deja, en estos versículos Él nos va a dejar claves importantes para tener un ministerio exitoso, ¿sí? Dice el versículo 31 del capítulo 7:31, dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace los sordos oír y a los mudos hablar, ¿sí? Y en este comienzo de estos versículos, ¿sí?, estos 7 versículos, el Señor comienza un viaje. Y en el versículo 31 tendríamos que situarnos, ¿sí?, en la ruta que el Señor en ese momento había tomado. Dice el versículo 31 que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, ¿sí? Si tenemos que ir a la actualidad, a la Siria actual, Él comenzó desde el norte, por la costa mediterránea, fue bajando hacia el sur, luego vuelve hacia el norte y retoma al sur, ¿sí? En ese ministerio el Señor no dice si específicamente iba a un lugar, ¿sí? Si verán, dice, volvió a salir, el Señor había descansado, vuelve a salir, ¿sí?, de la región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, ¿sí? Ahora los comentaristas que se han dedicado a estudiar la historia de los viajes del Señor, esta ruta que el Señor había tomado era una ruta que en ese momento habían sido realizadas por el Imperio Romano, ¿sí? Eran rutas que conducían a ciudades específicamente gentiles y no judías. Entonces podemos ver a simple vista el contexto donde el Señor estaba y con las personas que el Señor estaba tratando y obrando y haciendo milagros y sanando personas. No era específicamente la nación judía, sino que el Señor ya había comenzado a tener un trato, ¿sí?, un trato especial con el gentil. Pero quiero que en esta mañana podamos ver características del ministerio del Señor, ¿sí?,
Y a simple vista podemos ver en el versículo 32, dice, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y versículo 33 dice, y tomándole aparte. Y tomándole aparte, dice el versículo. ¿Sí? Y lo que quiero resaltar es que el Señor en este mundo tuvo que andar, que viajar, ¿sí? Y el Evangelio de Marcos resalta esto, ¿sí? Y quiero que podamos entender por qué Marcos resaltó, ¿sí?, especialmente a esta persona. Quiero que podamos entender, ¿sí?, por qué el Señor se concentró en la necesidad física de esta persona, ¿sí? Porque el libro de Marcos resalta que el Señor tuvo un método especial para esta persona, ¿sí? Y tengo que resaltar lo que el Evangelio de Marcos muestra, ¿sí?, que él tomó a uno de la multitud, pero los necesitados eran muchos, ¿sí? Podemos ver a simple vista que esta persona con dificultad no llegó solo a los pies del Señor, sino que fue llevado a Él. No, tampoco dice que el Señor se encontró con Él, no, dice que unos le llevaron un sordo y tartamudo, ¿sí? Esto me lleva a entender que tenemos que saber que el ministerio del Señor, ¿sí?, fue algo que se dedicó especialmente a tratar con el corazón individual de la persona. Entonces, si tendríamos que ponerle un título a este punto, es poder entender que el ministerio del Señor fue un ministerio personalizado. ¿Por qué? Porque a pesar que la multitud le perseguía, la multitud lo acompañaba, Él trató especialmente con el corazón de las personas. Si usted va a los evangelios y va a los milagros que el Señor hizo, el Señor sanó muchas personas, ¿sí?, curó muchas personas, alimentó muchas personas, pero la forma de proceder era de uno a la vez, ¿sí?, de uno a la vez. Cuando sana a los endemoniados, dice que Él de a uno, ¿sí?, los iba sanando, los iba liberando de esos demonios. Cuando alimenta a la multitud, dice que Él le entregó las canastas a sus discípulos y los discípulos comenzaron ¿a qué? A repartir. Es imposible poder repartir todos juntos, sino que es un proceso en el cual tenés que ir uno a la vez. Y hoy en la actualidad la iglesia ha caído, ¿sí?, en una posición mala de poder, en un enfoque malo, en el cual muchas veces líderes y pastores y personas se dedican a tener un ministerio totalmente diferente al ministerio que el Señor enseñó en este mundo. El Señor vino especialmente a tratar con el corazón individual del pecador. Ahora, hoy en la actualidad la iglesia ha perdido ese enfoque y se ha ocupado, ¿sí?, se ha ocupado de tener un enfoque hacia el tamaño y la cantidad del ministerio. El tamaño y la cantidad del ministerio. Y eso lo llevó a caer en un error, ¿sí?, en el que la sociedad hoy en día vive. La sociedad vive en una obsesión. En cuanto más tenés y más grande es, más satisfecho estoy, ¿sí? Pero el Señor muestra todo lo contrario, sino que menos tenés, mejor calidad vas a tener, ¿sí? Pero quiero que podamos avanzar en esta mañana y poder entender que el Señor no ignoró a la multitud, ¿sí? El Señor no dejó de lado, no dejó descuidada a la multitud porque se enfocó en este muchacho, sino que el enfoque personalizado que estuvo con este hombre le llevó y le dio una oportunidad de poder enseñar a la multitud y a los discípulos lo que realmente estaba en el corazón de Dios Padre. Dice el versículo 32, dice, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima, ¿sí? En primer lugar, estas personas desesperadas por la situación de su compañero, amigo, familiar, que el Evangelio no aclara, pero seguramente una persona, un ser querido de ellos, vieron que su situación era desesperante, que él no podía oír, no podía hablar,
¿sí? Con libertad, eso lo limitaba en la sociedad, ¿no? Hoy en la sociedad una dificultad física te limita, ¿no? Podemos ver en chicos especiales, ¿sí? Son limitados porque no tienen capacidades para poder integrarse al resto de la sociedad. Entonces estas personas vinieron a Jesús y le dijeron y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Y es algo que muchas veces cometemos. Vamos a los pies del Señor, nos acercamos al Señor, ¿sí? Y le imponemos al Señor el método en el cual queremos que trabaje en nuestras vidas. Le imponemos al Señor muchas veces la forma en la cual Él tiene que obrar en mi vida. Señor, yo quiero que sea de esta manera porque de esta manera me voy a sentir más cómodo. Señor, quiero que sea de esta manera porque de esta manera me gusta más, de esta manera me es más satisfactorio, me es más lineal. Ahora, si tenemos que ir a las respuestas que el Señor tuvo en cuanto a estas personas y a esta persona en particular, el Señor no le respondió, ¿sí? Pero sí tuvo un proceder. Versículo 33 dice, y tomándole aparte de la gente, ¿sí? Metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, sea, ¿qué quiere decir? Sea abierto. El Señor no se tomó el tiempo de tener que explicarle a ellos la forma de proceder de Dios Padre. Pero sí Él tuvo que empezar a actuar. El Señor empezó a actuar y lo primero que hizo fue tomándolo aparte. Ahí nos muestra que el Señor trata con él, trata con vos y con cada una de esas personas individualmente. ¿Por qué? Porque el corazón de cada uno de nosotros, Dios tiene que obrar de una manera diferente. Él tiene que proceder de una manera diferente. Cada uno de nosotros tenemos nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras dificultades y son diferentes. Y frente a las necesidades de esas pruebas, luchas y debilidades, Dios obra de una manera especial en cada uno de nosotros. Y así comenzó Él, apartándolo, dice el versículo 33. Y apartándolo aparte, ¿sí? El Señor quiso tener un tiempo a solas con Él. Pero ¿enfrente de quién? De la multitud. Dice que apartándolo, metió sus dedos en sus oídos y escupiendo tocó su lengua, ¿sí? Y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo que sea abierto. Ahí estaba dando el Señor evidencia de que la obra que Él estaba haciendo en el ministerio no era una cosa de Él, no era una cosa suya, sino que era de Dios Padre que lo había enviado. Él estaba en este mundo mostrando y evidenciando la gloria de Dios para el corazón pecador del hombre. ¿Sí? Él estaba enseñando a la multitud, a esas personas y formando a los discípulos y enseñándonos a nosotros en la actualidad lo que realmente Él hizo en este mundo. Y que no terminó en la cruz del Calvario en su muerte. Porque dice que Él al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Eso me da seguridad de que Él vive, Él está y un día va a venir por mí. Ahora, es importante que lo que el Señor hizo fue evidenciar lo que estaba en el corazón de Dios. Y que la obra es toda de Él. No es que era idea del Señor llevarlo aparte y ocupar un método desagradable, si tendríamos que llamarlo, para poder sanar a esa persona de la dificultad física que tenía. Pero muchas veces cometemos eso, imponemos al Señor la manera en la cual queremos que Él trabaje en la nuestra. Queremos que Él haga lo que nosotros le pedimos de la manera, del color que a nosotros más nos gusta. Ahora quiero que podamos continuar y poder entender que el ministerio del Señor no fue solamente un ministerio personalizado, sino que ese ministerio tuvo que ser impulsado por alguien.
¿sí? Cuando nosotros comenzamos a hacer algo, hay algo que nos motiva, hay algo que nos anima, hay algo que nos esfuerza. Y lo que caracterizó el ministerio del Señor fue la compasión. En esos 3 años de ministerio el Señor fue movido continuamente entre la multitud que le seguía, que le acompañaba, sus discípulos, las personas que venían a Él con necesidades. ¿Qué? La compasión. Porque la compasión fue lo que estuvo primeramente en el corazón de Dios. Fue lo que estuvo en el corazón de Dios, y al ver nuestra condición como pecador, Él fue movido por compasión, vio nuestra condición, nuestra situación por causa del pecado, y envió al Hijo. Y el Hijo vino a este mundo en un niño, fue creciendo, desarrollando, y cuando lo encomiendan al ministerio, el Señor empieza a predicar y a hablar y a mostrar que la compasión de Dios hacia todo pecador. Hacia todo pecador. Ahora, es importante entender que esta evidencia que el Señor mostró en cuanto a la compasión, ¿sí?, es porque Él estaba ministrando personalmente, como les decía. Y en ese proceso que el Señor mostró es claro, y quiero que podamos entender que Él esperaba del Padre la intervención, ¿sí?, necesaria para salvarlo. Dice el versículo 34, dice, levantando los ojos, ¿a dónde? Al cielo. Él estaba esperando la autoridad de Dios Padre, ¿para qué? Para sanarlo. Él no iba a pasar por encima del Padre. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces queremos pasar por encima del Señor, cuestionando o exigiéndole de la manera que tiene que trabajar en nuestras vidas? En nuestras vidas. Ahora, decía que el ministerio fue movido por la compasión, que la compasión nació en el corazón de Dios, que se reflejó en el Hijo, ¿sí? Y esa compasión nos tiene que llevar a entender que en este mundo nosotros tenemos que vivirla, aplicarla, ¿sí?, porque fue conocida a cada uno de nosotros por medio del Hijo. Hay versículos allí, vamos a buscar en Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, versículo 12, versículo 11, dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, ¿y qué? Una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó ¿a qué? A hablar. Y comenzó a hablar. Esta persona que había perdido la vida ya no podía oír, ¿sí? Entonces el Señor le dice, a ti joven te digo, despiértate, levántate. Y esta persona se levanta y comienza a hablar. Otro de los versículos que quiero que veamos es Marcos, allí nomás, capítulo 6, versículo 34. Versículo 6, capítulo 6, versículo 34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud nuevamente y tuvo ¿qué? Compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ellos empezaron a oír, ¿sí? Ellos comenzaron a oír las enseñanzas del Señor. Y esto me tiene que llevar a entender, hermanos, que el ministerio del Señor en este mundo estaba conectado, ¿sí?, con Dios Padre. El Hijo y el Padre estaban conectados.
estaban conectados, estaban unidos. Y el Señor en esa conexión empezó a mostrar que la obra era de Dios, ¿sí? Y Él daba testimonio de lo que Dios quería que el mundo conozca. Que lo que el mundo y toda persona pecadora pueda conocer. Ahí vamos a buscar Juan capítulo 5, Juan 5, versículo 36. Si alguien lo quiere leer, Juan 5, 36. ¿Sí? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Sí? Hay otro versículo ahí en Juan 14, capítulo 14, versículo 10. 14:10, y dice: no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. Entonces el Señor dice que miró al cielo, ¿sí? Gimió, Él sintió lo que la persona necesitaba. Él se compadeció de esta persona y la sanó. Pero Él pidió intervención de Dios Padre. ¿Sí? Y esto es evidencia de lo que realmente la multitud necesitaba ver. Lo que esta persona necesitaba ver. Lo que los discípulos necesitaban ver. Y lo que nosotros en la actualidad necesitamos ver y entender y oír. Que el Señor estuvo en este mundo y vino a este mundo a no tener una religión, sino una relación íntima, personalizada conmigo. Y que en ese ministerio que el Señor hizo en este mundo formó personas para que nosotros podamos entender que ese ministerio fue movido, ¿sí? Y comenzó a tener una acción porque la compasión de Dios nació en el corazón de Dios Padre y se reflejó en el Hijo. Y por la gracia, ¿sí?, del Señor y esa compasión que fue activa, que fue en movimiento, pudimos conocer que por gracias fuimos salvos. Porque el Señor cargó mi pecado y lo llevó a la cruz. Ahora el Señor me enseña que la clave para un ministerio eficaz, ¿sí?, no es ocuparme de atraer gente, sino de ver, descubrir y discernir la obra que está haciendo Dios, ¿sí?, que está haciendo Dios a mi alrededor. Y por medio de esas obras, unir mis fuerzas. Unir mis fuerzas. ¿Para qué? Para que el resultado sea un corazón a los pies del Señor. Para que el resultado sea un corazón salvado. Y que su nombre sea glorificado. Ahora, el nombre del Señor fue glorificado. Pero primeramente tengo que entender, hermanos, que si en mi entorno diario en el cual me manejo y ando, no soy movido por compasión hacia las personas, corro peligro de perder, ¿sí?, lo que el Señor me enseña y me da. Y por medio de esta palabra, el Señor le dio a sus discípulos sensibilidad. Por medio de esta sanación que hizo con esta persona, el Señor le dio sensibilidad, le enseñó a sus discípulos a ser sensibles ante la necesidad de la persona. Y que esa sensibilidad les llevó a producir en ellos que no haya un vacío, ¿sí? Y que ese vacío no corra un riesgo de que los discípulos se enfríen.
Ahora, si nosotros descuidamos eso, esa sensibilidad espiritual, sí corremos el riesgo que haya un vacío, que se produzca un vacío dentro nuestro. Y que ese vacío nos lleva a tener una frialdad en cuanto a la palabra de Dios que quiere entrar en nuestros oídos. Y se nos va a hacer difícil porque ya no vamos a oír al Señor. Ahora, pero si logro eso, ¿sí?, de poder oír, poder compadecerme de las personas, voy a poder también conocer que junto a la compasión de Dios que se reflejó en el Hijo, ¿sí?, y que llega a mis oídos, va conectada el amor de Dios. La compasión de Dios y el amor de Dios van juntas. Entonces, quiere decir que actúan y van en acción continuamente juntas. Y eso quiere decir que ese amor me va a permitir que las personas necesitadas van a empezar a ser ¿qué? Transformadas. Porque primeramente lo voy a comprender, lo voy a oír, lo voy a entender. Y esa palabra transformada quiere decir que ese corazón va a empezar a ¿qué? A ser restaurado. Y es lo que hace un ministerio, lo que hizo del Señor un ministerio eficaz. No solamente es un ministerio personalizado, no solamente es movido por compasión, sino que también ese ministerio te lleva a tener una restauración completa. El Señor habló directamente a sus órganos, podemos ver, dice: y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas y escupiendo, tocó su lengua. ¿Y qué hizo? Miró al cielo y habló. Miró al cielo y habló. Habló directamente a sus órganos. Y en otras veces, en el Nuevo Testamento, más que nada, en los Evangelios, podemos ver cómo el Señor se ha encontrado con personas, ha sanado personas, ha librado personas de sufrimientos, de dolores, de dolencias por enfermedades, por endemoniados, pero mediante el uso de autoridad que él recibió en ese momento del Padre, hay un solo instrumento que él ocupó. Y ese instrumento que el Señor ocupó en esta persona, en la multitud, en los discípulos y en mi vida actual, es la palabra de Dios. Y usted y yo lo único que necesitamos no es un instrumento quirúrgico para abrir mi oído y poder escuchar la palabra de Dios. El único instrumento que necesitamos es la palabra que el Señor nos ha dejado, que es completa, que es como arma de doble filo que penetra en mi corazón, ¿sí?, y no vuelve vacía. Es el único instrumento que necesitamos. Era el único instrumento que esta persona necesitaba. Ahora, es importante porque sin duda que la palabra es el único instrumento poderoso, ¿en dónde? En el universo. En todo el universo es el único instrumento poderoso que este hombre y yo necesitamos para que nuestra vida comience a ser restaurada. Para que nuestra restauración pueda ser completada en el momento que nos encontremos con nuestro Salvador en los cielos. Ahora, del mismo modo, cuando Dios obra en mi vida, es para que volvamos a funcionar con el propósito que fuimos creados. El Señor directamente sanó sus órganos, ¿sí? Le dio la función que no estaba teniendo este muchacho. Este muchacho no oía y tenía su lengua dura, no podía hablar. Ahora, cuando fuimos creados, dice que fuimos creados con un propósito divino, de tener una relación con nuestro Creador. Este muchacho no la estaba teniendo. El Señor, delante de él, apartándolo, empezó a dar evidencia de lo que Dios quería para su vida. Metió sus dedos, escupió su lengua, pidió autoridad a Dios Padre, lo sana, ¿sí? Y esta persona comenzó a ser restaurada. Empezó a oír, empezó a hablar. Y quiero que podamos entender por qué Jesús le ordenó
que no dijera a nadie. Mire, el versículo 35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Es algo que se repite muchas veces en los evangelios cuando el Señor hacía milagros. El Señor pedía que no le dijeran a nadie. Quizás era un impedimento para el ministerio del Señor, ¿sí? Le cerraba puertas en diferentes lugares para poder entrar a la ciudad y poder llevar lo que estaba en el corazón de Dios. Pero nada lo detuvo. Ahora, lo que más me llama la atención es que cuando el Señor ordena algo, ¿sí?, no hay argumento alguno que podamos, ¿sí?, sobreponer sobre la orden de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si tratamos de argumentar lo que Dios nos ordena y nos manda hacer, ¿sí?, entramos en el cual pecamos contra Dios porque estamos desobedeciendo lo que Dios nos manda hacer. Ahora, qué contradictorio si tenemos que traerlo a la actualidad. ¿Por qué? Porque el Señor le pidió a esta persona que no le dijera a nadie. Y en cuanto más se lo pedía, más lo decía. Ahora nosotros en la actualidad el Señor nos mandó a que prediquemos el Evangelio a toda nación y a toda criatura. Y muchas veces callamos. Callamos por vergüenza, callamos por timidez, o porque no sabemos expresarnos. Ahora, si no sabemos expresarnos, si no sabemos hablar bien, es porque nos cuesta oír. No estamos escuchando lo suficientemente bien la palabra de Dios para ver realmente a esa persona con compasión y entender que necesita ¿qué? Conocer el amor y la compasión de Dios que se reflejó en el Hijo y que por la gracia de Dios vino a este mundo a salvarlo. Y quiero que podamos entender y esta popularidad que el Señor fue teniendo fue una amenaza para el Señor porque producía que se les cierren ciudades, que muchas veces tenía que enseñar de afuera de las ciudades, predicar de afuera, enseñar de afuera, pero nada lo detuvo. Ahora, pero cuando Dios manda es porque Dios quiere que obedezcamos, que seamos sumisos. Entonces, la palabra que oímos es para entender que tenemos que sujetarnos a Dios y obedecer y poder entender que lo que Dios me dice es la voluntad que Él tiene para mi vida. Es la voluntad que Él tiene para mi vida. Esto me tiene que llevar a saber que la persona que me dio la orden posee autoridad absoluta y nuestro llamado es a obedecerla cuando no entendemos o no estamos de acuerdo. Otro punto que podemos sacar es poder entender que es contradictorio porque el Señor a ellos se lo ordenaba, ¿sí?, a que no abran sus bocas. A que no abran sus bocas, como les decía, pero sin justificar la desobediencia, tengo que ver que cuando abramos mal, el Señor saca provecho de la situación. El Señor sacó provecho de esta situación. ¿Por qué? Porque le hizo entender a esta persona tres cosas, ¿sí? Y quiero terminar acá. El Señor se encontró con esta persona, ¿sí? Él iba por una ruta donde se encontraba con gentiles y poder conocer el ministerio del Señor me tiene que llevar a entender cosas, a comprender cosas. El ministerio del Señor fue un ministerio personalizado. Él no se enfocaba en la multitud, sino que se enfocaba en las personas que Él se encontraba con diferentes necesidades. En ese ministerio el Señor pudo mostrar la compasión de Dios y el amor de Dios que nacieron en ¿dónde? En el corazón del Padre. Y poder evidenciar, ¿sí? Poder evidenciar ante las personas que lo que Él estaba haciendo era realmente el Mesías, el enviado de Dios. Y que por medio de esa compasión y ese amor que llegaba al corazón de la persona, Él podía hacer de ese corazón un corazón nuevo.
Y esas personas entraban en un proceso de restauración, en el cual los discípulos lo estuvieron, y usted y yo estamos también, hoy en la actualidad, en ese proceso. Y en ese proceso hay cosas que yo tengo que entender que son esenciales, que son importantes, que son indispensables para mi vida espiritual. Y en primer lugar tengo que entender que hay personas que aún no han escuchado la voz del Señor y que por eso hablan mal de Dios. Cuando usted escuche hablar a alguien mal de Dios, no se enoje con esa persona, sino que mírela con compasión, mírela con amor y entienda que esa persona todavía no ha oído a Dios. No ha oído la palabra de Dios. El único instrumento poderoso para entender, para que una persona pueda entender y conocer al Salvador. Porque desconoce lo que el Señor quiere para su vida y que cada persona escuche para qué fue creado. Eso es lo que quiere el Señor. En segundo lugar, tengo que entender que nosotros como creyentes también necesitamos escuchar la voz del Señor. Mucho más, si nosotros lo hemos conocido, cada día necesitamos escuchar un poco más. ¿Por qué? Para no perder el hablar bien del Señor, para no tener dificultad a la hora de hablar de Dios, ¿sí? Y no tener un corazón endurecido a la voz del Señor. Porque si no escucho bien y no hablo bien, si hablo con dificultad a otras personas, ¿sí?, es muy difícil que yo pueda reflejar eso. ¿Por qué? Porque no estoy escuchando bien. Y mi corazón cada vez, mi habla espiritual va a tener dificultad para poder mostrar en mi entorno diario con las personas que me rodean lo que Dios quiere para ellos. Y poder enseñarle y mostrarle y poder decirle para qué fuiste creado. Vos fuiste creado para esto, no para hablar mal de Dios. Dios quiere hacer algo en tu vida, Dios tiene un propósito en tu vida. Y en tercer lugar, quiero que podamos entender que tenemos un Dios cercano. ¿Sí? Que podamos tener un Dios cercano. Y este Dios cercano se hace eco de mi necesidad. El Señor no se hace el desentendido de mis necesidades. Él muestra su amor, su compasión por mí y Él está acá al lado. Él me esfuerza, Él me da fuerza, Él me sostiene, Él me contiene, Él me anima, me fortalece. Porque Él se hace eco de mis necesidades. Entonces vos y yo tenemos que evidenciar que tenemos un Dios que está acá al lado. ¿Y cómo lo evidenciamos? Hablando bien de Dios. Hablando bien de Dios. Demostrando de dónde Dios nos sacó. ¿De dónde Dios nos sacó? Si hoy tenemos que ver y recordar el momento que nos encontramos con el Señor, ¿sí? Hasta el día de hoy es poder entender de qué manera Dios me ha ido restaurando. ¿De qué ya Dios me ha restaurado? ¿Qué me falta todavía que Dios haga en mi vida? Es importante poder entender, hermanos, esto y poder comprender que el escuchar bien, el hablar bien y que podamos disfrutar de ese acercamiento con el Señor, de una comunión plena, me va a llevar a poder vivir una plena, ¿sí? A vivir plenamente la vida espiritual, ¿sí?, en relación con mi Creador. Y poder comprender cada día para qué fui creado. Quiero terminar acá, hermanos, y poder entender y comprender estas tres cosas. El Señor tuvo un ministerio en este mundo que fue enviado por Dios Padre, que es un ministerio que el Señor tuvo personalizado, que en ese ministerio fue movido por compasión, por la necesidad de la persona.
Y que la meta de ese ministerio es poder tener corazones restaurados. Para eso tengo que oír muy bien. Porque el oír me va a llevar a entender que hay personas que no le conocen, que no han oído. Que hay personas que hablan mal de Dios. Que como hijo de Dios tengo que escuchar